De la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP TV presenta. Buen día, bienvenidos al territorio del Nómada Televisión. Hoy es 26 de junio, estamos a 4 días de la elección, quizá de la elección más compleja que haya tenido México durante los últimos años. No solo por el contexto nacional, complicado momento en relación al narcotráfico, la pobreza, sino también por la participación ciudadana. Sin duda alguna, creemos que esta será una de las elecciones con mayor participación ciudadana. En este contexto queremos hacer una reflexión sobre los escenarios posibles que sucedan al 1 de julio. Faustino, buen día. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Un saludo a todos nuestros televidentes. Efectivamente, estamos en vísperas de un momento crucial del país, en un momento crucial de la población. Creo que son las elecciones más analíticas por parte de la sociedad civil, de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a las experiencias que se han vivido durante estos 6 años. Después de tantos comentarios que surgieron en las elecciones pasadas, hoy creo que la gente ha tenido un giro para reflexionar acerca de lo que puede ser su preferencia. Y creo que las 3 últimas elecciones, contando esta, la población civil creo que ha tenido una participación muy importante, muy interesante, desde que decidió participar para que saliera electo de una manera contundente Fox, y hace 6 años, con todas estas luchas que hubieron y que se dieron, etcétera, me parece que la gente participó, y hoy me parece que también este es un escenario en donde la sociedad civil quiere participar y quiere un cambio. No obstante, hay un temor, sigue la gente con temor, ¿no? Claro, yo creo que, bueno, es importante señalar esto. Creo que en el 2000 el papel que jugó el IFE fue determinante para generar confiabilidad en la sociedad. Posteriormente, en el 2006, el IFE tuvo un papel que fue muy criticado, muy cuestionado, frente a los resultados de casi un empate entre Calderón y Andrés Manuel, pero creo que hoy el protagonista fundamental de la escena política va a ser la ciudadanía. Creo que esto hay que remarcarlo. No solo, digamos, las expectativas que genera la votación, creo que un factor que es fundamental es que las campañas negras ya no tienen una incidencia como fue hace 6 años, y creo que hoy hay una estructura ciudadana que va a poder cuidar con mayor efectividad el voto. Y también agregar lo que en este periodo se dio, algo que para las empresas monopólicas no se lo esperaban, para el mismo Partido Revolucionario Institucional tampoco se lo esperaba, y que es una cuestión muy importante, es el movimiento de los jóvenes, el 132. Claro. Era algo que no se advertía, que nadie nos los esperábamos, y creo que eso dio un vuelco todavía más en las preferencias, porque los jóvenes empezaron a señalar a aquellos enemigos que en una época no tenían rostro, ¿no? Hablo de los enemigos, primero, de la democracia, ¿no? Que no necesariamente tiene que estar dentro de un partido, que si bien es cierto se caracteriza por eso, sin embargo, era conveniente darle rostro a quienes son los que quieren manejar la vida política de un país, ¿no? Y en este caso los jóvenes tuvieron una participación muy atinada, muy reflexiva, muy demócrata, ¿verdad? Y aunque tenían sus preferencias, las hicieron a un lado para convertirse en apartidarios, pero no en apolíticos.
Claro. Y eso a mí me parece que refrescó el ambiente y creo que mucha gente adulta se empezó a unir a ese movimiento. Y eso es muy importante. Yo no sé qué vaya a suceder a partir del 1 de julio. Claro que como votante yo tengo mi preferencia, yo tengo una expectativa, yo tengo una esperanza de lo que pueda suceder a favor de lo que yo creo, pero independientemente de eso, yo creo que el movimiento 132 no debe desaparecer y nos tenemos que incluir todos en él, porque este país necesita nuevamente de esa acción que revitalice nuestra situación y dé un giro a las actitudes de los políticos, que me parece que han sido ya muy preocupantes y muy dañinas, ¿no? Lo que tú dices, José, yo creo que el movimiento 132 fue la clave para repensar este país, para que los ciudadanos tuvieran otra actitud frente a la vida política. Creo en efecto que vino a ser un estímulo clave. Y creo que es importante lo que tú señalas. Me parece que la democracia debe sostenerse en acuerdos mínimos que todos, independientemente de las posiciones ideológicas, podemos sostener y podemos lanzar y defender. Creo que eso ha sido también un gesto importante por parte del movimiento 132, es decir, trazar una agenda mínima sobre la cual todos los mexicanos estamos de acuerdo. Y ese punto central fue la discusión sobre el papel que juegan los medios de comunicación en la vida política y en la vida cultural. Nosotros lo hemos señalado en varias ocasiones. Creo que este país no puede cambiar su vida política, no puede transitar hacia una mejor democracia hasta que no haya una reforma radical a los medios de comunicación. Fíjate que estás diciendo algo que todos los candidatos han señalado y los debates han sido, digamos, un semblante de lo que se propone. Y creo que todos los candidatos coinciden de lo que se necesita hacer en el país. El problema es que sabemos que no todos ellos van a llevar a cabo esas propuestas. Claro. Porque obedecen más bien a una serie de compromisos adquiridos con anterioridad con las empresas que requieren ser protegidas. Claro. Y lo que tú estás diciendo sobre los medios de comunicación, se necesita hacer esa reforma, pero todas las reformas que hasta ahorita se han dado, ¿verdad?, han salido beneficiados, en este caso Televisa, en este caso TV Azteca. Vamos a un corte y regresamos a nuestro segundo bloque. Estamos de regreso en el segundo bloque del Territorio del Nómada Televisión. Cuando hablamos de medios de comunicación, pensamos también en la importancia que tiene la cultura y la educación en el desarrollo del país. No solo, digamos, en un aspecto ideológico político, sino en la importancia que debe tener los medios de comunicación para construir otra ciudadanía, así como, desde luego, la educación. Creo que a mí me parece revelador, digamos, en este escenario político donde las propuestas políticas son en términos generales muy pobres, ¿sí?, que se reducen sobre todo a garantizar solamente elementos económicos y de seguridad. Creo que esta pobreza que hemos criticado de la oferta política, creo que tiene que ver desde luego con la educación. Hasta que no haya una reforma educativa, y desde luego en esto los medios también tienen un desempeño fundamental, creo que este país no va a salir avante. Fíjate que lo que está señalando es digno de tomarse en cuenta por lo siguiente. Tenemos sexenios, sobre todo estos últimos, en la que hay una permanente demanda de decir desde la presidencia, el gabinete, los políticos, esto que acabas de mencionar, estas reformas, y se habla de reformas y de reformas estructurales que son necesarias.
Y en realidad se dan ciertas reformas que solamente son necesarias para ciertas Determinados condiciones, lo que grupos. acabas de señalar, exclusivamente en el punto de lo que corresponde a la economía. Pero las demás reformas no se atreven efectivamente a sentarse y a discutirlas. No, ahí es a donde viene el problema. Sí ha habido una pobreza, y a veces quizás no una pobreza, sino una forma de copiarse, ¿no? Es decir, todos Claro. vuelven a empezar a hablar de lo mismo, pero quien propone esto, que parece ser de repente muy alentador, a ratito los otros ya lo están mencionando, y eso pierde sentido, Claro. ¿no? Se diluye, pierde fuerza, y de repente ya no se sabe a quién. Sabemos que al PAN y al PRI no les interesó mucho estas reformas estructurales, no solamente en el aspecto económico, porque ahí sí se dieron, ahí verdaderamente se dieron, pero las otras no, las otras son muy revolucionarias porque van a mover muchas cosas, y eso a mí me da la impresión que es lo que no conviene. Yo esperaba que en estas elecciones, y lo digo de esta manera, yo esperaba que estas elecciones fueran tan contundentes que a tal grado hubiera partidos que perdieran su registro, ¿no? Porque no solamente han sido un lastre ideológico, sino también económico, Claro. ¿sí? Y yo esperaba que el PANAL perdiera su registro, y lamentablemente se trabajó, el candidato del PANAL trabajó para lograr el mínimo que requiere para conservar su Y registro. no solo el mínimo, Faustino, ha aumentado el porcentaje de preferencia por el PANAL. Claro, y lo curioso de todo esto es que la gente no puede asociar, no puede ver a quién representa el candidato del PANAL, ¿no? Y sabemos a quién está representando. Bueno, representa ni más ni menos al mayor lastre sindical de América Latina, es decir, en términos del tamaño del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es el sindicato más grande de América Latina y, sin duda alguna, el mayor lastre para emprender una verdadera reforma educativa. Por eso lo menciono, ¿verdad? Porque hay tantos acuerdos en las cúpulas priistas y panistas con este personaje, que difícilmente se va a pensar en querer mover esas estructuras, porque es conservar el poder. Y estos partidos no están en la posibilidad ni en la posición de perder el mínimo poder, Claro. las mínimas posiciones. Y por eso es que este personaje supo cómo hacer para que la ciudadanía se fijara en él, ¿no? Es cierto, atacó a los políticos y se consideró un candidato ciudadano, cosa que no es, porque finalmente él estuvo trabajando en algunos gabinetes, ¿verdad? Y en las cuestiones de ecología tampoco salió muy favorable. Más bien salió muy criticado, Cuadri. Y dando ciertas imágenes falsas de querer llegar en una camionetita media destartalada cuando dejaba atrás un buen carro, ¿no? Es decir, se bajaba 2 o 3 calles antes y llegaba. Pero ese es el problema, ¿no? El problema que tenemos la ciudadanía de no tener un seguimiento de lo que está pasando en el país y quiénes son los personajes que están aliados para evitar que se den estas estructuras que son importantes y necesarias. Y ahí bien que están acomodadas las televisoras, los medios de comunicación, porque eso es lo que le quieren dar al pueblo, ¿sí? Y por eso a mí me gustó mucho el Movimiento 132, porque hizo desbordar el punto de vista de lo que pasa con la posición de estos medios de comunicación. Eso a mí me parece interesante, y la gente creo que pudo reconocer ese tipo de situaciones. Y es ahí a donde tenemos que seguir trabajando. Después del 1 de julio, independientemente de quién gane, la sociedad civil no puede alejarse de solamente estos momentos electorales. Tenemos que volver a participar y hacer que las cosas y las propuestas que dijeron se lleven a cabo. Claro. Bueno, es lamentable, Faustino, que la fuente de información primordial para este país sean las televisoras. Eso te revela, digamos, del nivel cultural, del nivel de
la calidad